Vivimos en un mundo que va, bueno, a la velocidad de un tuit. Todo está moldeado por algoritmos y parece que hay una obsesión total con lo útil, lo inmediato. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué lugar le queda a la filosofía en todo esto? ¿Es solo un ejercicio académico o de verdad podría ser una herramienta esencial para sobrevivir en el siglo XXI? Hoy vamos a meternos de lleno en esta cuestión. Para empezar, fijaos en esta afirmación tan provocadora de Bertrand Russell. Ya en 1918 planteó esta división tan tajante. La ciencia sería el territorio de lo seguro, del conocimiento que podemos tocar. Y la filosofía, pues sería el reino de la duda, de todo eso que aún no sabemos cómo resolver. Esta idea, la verdad, es la que plantea el principal desafío a la filosofía hoy en día. Así que la pregunta es directa y vamos a ir de frente. Con la ciencia avanzando a un ritmo que es que no para, ¿se le ha acabado el tiempo a la filosofía? ¿Se ha quedado ya sin preguntas que hacerse? Vamos a ver si esta es toda la historia o si hay algo más. Bueno, pues empezamos por aquí planteando esto casi como un duelo. Por un lado, la ciencia, con su poder para explicar el mundo, para transformarlo, y por otro, la filosofía, que a menudo se ve como, bueno, como su hermana mayor, un poco anticuada, a ver cómo se desarrolla este supuesto enfrentamiento. Para entenderlo bien, vamos un momento al origen de la palabra. Etimológicamente, filosofía no significa tener la sabiduría, sino amor a la sabiduría. Fijaos en el matiz. Es una búsqueda, una actitud de curiosidad permanente. No se trata de tener todas las respuestas, sino de no dejar nunca de hacer las preguntas. Y es que es así. Durante siglos no había una distinción clara. La física, la biología, la psicología, todo era en esencia filosofía. Era como el gran tronco de un árbol del que, poquito a poco, fueron saliendo las ramas que hoy conocemos como ciencias. Y aquí es donde la idea de Russell que vimos antes cobra todo su sentido. Con cada nuevo descubrimiento científico, una pregunta que antes era filosófica, sobre el universo, sobre la vida, sobre la mente, de repente encontraba una respuesta empírica, una respuesta científica. Y claro, parecía que el terreno de la filosofía se iba haciendo cada vez más y más pequeño. Pero claro, si nos quedamos solo con eso, la visión es bastante incompleta. ¿Y si la relación no es de simple reemplazo? ¿Y si el avance de la ciencia no solo responde preguntas, sino que a la vez genera otras nuevas, mucho más complejas, que antes ni nos imaginábamos? Esta cita de Jaime Araoz San Martín lo clava. Pensemos en la física cuántica, la neurociencia o la inteligencia artificial no es que eliminen a la filosofía, al contrario, la están alimentando con preguntas nuevas y fascinantes sobre qué es la realidad, qué es la conciencia o sobre la ética. Digamos que la filosofía ya no es solo la madre, ahora es también la hija de la ciencia. Venga, pues pasemos ahora a lo que es el verdadero núcleo de la cuestión. La tarea de la filosofía hoy en día no es competir con la ciencia. No. Su trabajo es algo mucho más de base, mucho más radical. El punto clave es este. La filosofía no busca dar respuestas dentro del sistema, sino que lo que hace es cuestionar el sistema en sí. No se pregunta cómo funciona este algoritmo, sino más bien qué significa la verdad en una época de fake news o cómo es posible conocer algo cuando la cantidad de información es infinita. Es como dar un paso atrás para mirar los cimientos de todo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un ejercicio crítico que tiene, digamos, 3 fases. Primero, cuestionar lo que damos por sentado, lo que nos parece natural. Por ejemplo, la forma en que una red social nos presenta el mundo. Segundo, intentar sacar a la luz esas estructuras de pensamiento que están ocultas, como los sesgos del algoritmo que decide qué vemos. Y tercero, y esto es lo más difícil, nos exige ponernos en juego a nosotros mismos, comprometer nuestra forma de ver el mundo y estar dispuestos a cambiarla. En resumen, es como hacer un viaje hacia atrás. Un intento de desandar el camino para entender cómo hemos llegado a construir todo este entramado de ideas que llamamos realidad. Es querer ver los planos del edificio, no solo quedarse en describir cómo son las habitaciones. Para describir esta tarea tan radical, el filósofo español Ortega y Gasset usó una palabra genial, un concepto que, la verdad, captura la esencia de todo esto a la perfección. Despensar. Ojo, que no es pensar más, sino todo lo contrario. Es deshacer lo que ya hemos pensado. Es un poco como desmontar un reloj pieza a pieza para entender de verdad su mecanismo. Pues eso mismo, pero aplicado a nuestras creencias. Se trata de encontrar lo que se esconde debajo de nuestras ideas, aquello que las sostiene sin que nos demos cuenta. Y esta exclamación de Ortega subraya la urgencia de esta tarea. Hacen falta despensadores para sacudir un poco a la cultura de su comodidad, para evitar que nos quedemos dormidos en nuestras certezas, sobre todo en esas que nos sirven en bandeja cada día en nuestras pantallas. Y todo esto, este ejercicio radical de despensar, ¿para qué sirve al final? Pues esto nos lleva a la última parte de nuestro análisis, que quizás sea la más importante: ver la filosofía como un camino práctico hacia la libertad. En una cultura como la nuestra, obsesionada con la utilidad inmediata, con la eficiencia, con los algoritmos, la filosofía es en sí misma un acto de resistencia.
Como no busca un resultado técnico, nos libera de esa lógica y nos recuerda que la vida es algo más que un problema que hay que optimizar. Esta libertad se nota en 3 cosas muy concretas. Primero, nos cura de ese olvido del sentido. Se opone a que un algoritmo decida qué es importante para nosotros. Segundo, nos libera del sueño, nos despierta de ese estado hipnótico del scroll infinito y las burbujas de opinión. Y por último, nos prepara para la acción. Cuando nos liberamos en el pensamiento, tenemos las herramientas para actuar de una forma mucho más consciente y autónoma en el mundo. Y así, la filosofía deja de ser algo que se estudia y se convierte en una práctica, en una caja de herramientas para actuar sobre nuestra propia vida. Es una forma de abrir nuevas posibilidades, de inventar nuevas maneras de pensar, de sentir y, al final, de vivir de una forma más libre. Y con esto cerramos. En este mundo nuestro, lleno de respuestas instantáneas, de algoritmos que casi piensan por nosotros y de verdades ya listas para consumir, esa tarea filosófica de despensar y de preguntar se vuelve más necesaria que nunca. Al final, no se trata tanto de encontrar la respuesta correcta, sino de atreverse a formular la pregunta que nadie más está haciendo. Esa pregunta que, quién sabe, quizá pueda cambiarlo todo.